Hola, ¿cómo están? Como ya es habitual en este tipo de espacios de coloquios de la revista Energía Bolivia, nos vamos a concentrar hoy día en lo que son las necesidades y las prioridades del sector para este 2025 y 2026. Por lo tanto, nos vamos a concentrar en el corto plazo. Para hablar del corto plazo en el sector de los hidrocarburos, de donde deviene nuestra crisis económica, hemos invitado a dos expertos como el ingeniero Enzo Michel, director ejecutivo de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía, y al doctor Iber Bomborries del estudio Guayar y Bomborries, quien siempre participa apoyando con contenido y sugerencias a la revista. A ambos les agradecemos muchísimo por su presencia y estamos con ellos después de este corte comercial. Energy is life. We all need it. And it's a source of progress. So today, to contribute to the sustainable development of the planet facing the climate challenge, we are moving forward, together, towards new energies. Energy is reinventing itself, and this energy journey is ours. Our ambition is to be a world-class player in the energy transition. That is why Total is transforming and becoming Total Energies. Hay cosas que te ayudan a descubrir tu mejor versión. Un espacio diseñado como a ti te gusta es una de ellas. Manejar una SUV con diseño moderno y dinámico, también. Tener con quien compartirlo todo es otra de esas cosas que suman. Igual que manejar una SUV con el confort que mereces. Hacer del mundo un lugar más sustentable te ayuda a encontrar tu mejor versión. Como manejar una SUV híbrida y silenciosa. Nuevo Corolla Cross. Muévete a tu mejor versión. Licorería arde y vecinos se quejan. Acá estamos. Por fin los vecinos pudieron controlar el incendio. ¿Qué pasó? La licorería tenía una conexión clandestina, como muchas rocolas y licorerías. Se cuelgan directo al poste o puentean el medidor y así termina ardiendo todo. Las consecuencias las pagan todos los vecinos. Las conexiones clandestinas son un delito. Pueden provocar incendios o accidentes eléctricos. Cuide su seguridad y la de su familia. Es una recomendación de CRE. Los temas que vamos a conversar con nuestros invitados son principalmente 4. ¿Podrá una clara política de Estado para el sector energético asegurar la certidumbre en el sector en el corto plazo? Es el primer tema. El segundo tema es: inversiones y excelencia operacional son prioritarias para revertir la actual crisis, ¿y en cuánto tiempo? 3. Fortalecer los sistemas de integración regional ayudará a tener un sistema energético más seguro en Bolivia. ¿Cómo? ¿Por qué? Y 4. Sugerencias personales sobre las necesidades y prioridades urgentes en este momento al 2026. Ahora sí, empezamos con el primer tema y empezamos con el ingeniero Enzo Michel de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía. Por favor, ingeniero. Bien, gracias, Vesna, por la invitación. Sobre el primer punto, creo que sí es necesario. Venimos de un momento en el cual ha habido bastante incertidumbre, ha habido condiciones que han ido cambiando, reglas del juego bien diversas que van en contra de lo que es la atracción de inversiones. Entonces, hoy creo que como país necesitamos dar señales claras. Los países con los que competimos por inversión, principalmente Argentina en Vaca Muerta, Perú, Colombia, Brasil, están dando señales bastante importantes, dan condiciones a la inversión privada, tienen acuerdos bilaterales de inversión para poder garantizar la seguridad jurídica. Entonces, todos esos temas no los tenemos en Bolivia y por eso mismo no es de sorpresa para nadie que las inversiones hayan ido cayendo. Así que no, definitivamente con reglas de juego claras, con una ley de hidrocarburos consensuada entre todos, no solamente Estado, sino bueno, tiene que ser algo que se trabaje, ¿no? Entre el Estado y el privado, porque al final del día las inversiones que necesitamos son pronto, no tienen que ser inversiones rápidas para poder revertir la curva. Tiene que quedar todo claro.
y tienen que ser compromisos que perduren en el tiempo, ¿no? Porque necesitamos para poder activar inversiones que las reglas se mantengan en este tipo de proyectos entre 10 a 20 años al menos, ¿no? Eso como primera parte de la intervención, ¿ves? Gracias, ingeniero Michel. Ahora sí, con Iber Bomborris, por favor. Gracias, Vesna. Aprovecho de agradecer por la cordial invitación y aprovecho de saludar también al ingeniero Anso Michel, con quien tengo el gusto de trabajar algunos temas justamente tratando de reactivar a través de sugerencias para el próximo gobierno, algo que es fundamental. Y no solamente, Vesna, yo diría una política energética como un pilar fundamental de lo que viene a ser los ingresos del gobierno. Nosotros sabemos que si bien existen temas como el litio, también somos conscientes que Bolivia no tiene experiencia en este sector y lamentablemente es un sector demasiado nuevo para la humanidad. Es decir, en otros países todavía ni siquiera se han comprobado técnicas que realmente sean sostenibles a nivel extractivo y siempre se corre el riesgo de que aparezca algún nuevo mineral que vaya a sustituir al litio, con lo cual lamentablemente pretender que los ingresos para el erario nacional en la próxima administración de gobierno dependa del litio, yo creo que no necesariamente es una idea acertada. Yo prefiero volver a lo que sabemos, algo que venimos haciendo las últimas décadas, que es la explotación de gas natural. Y te decía, además de una política clara de parte del gobierno, también se necesita mucha voluntad política, que es algo que lamentablemente no hemos visto en los últimos años. Queda clara que la política energética ha sido desacertada, queda claro que no ha habido un programa de reposición de reservas y justamente de la mano de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, yo quiero aprovechar para resaltar que la Cámara ha presentado un proyecto de ley con la finalidad de reactivar el sector. No solamente se necesita una nueva ley, evidentemente a todas luces, la ley de hidrocarburos 3058 data del 2005 y es una ley anticuada, es una ley vetusta, es una ley que inclusive tiene algunos rasgos de inconstitucionalidad, porque recordemos que la Constitución Política del Estado ha sido emitida en 2009, es decir, 4 años después que la ley 3058. Por lo tanto, no solo que existe un problema cronológico, sino dentro del contenido de la 3058 existen disposiciones que son inconstitucionales. Sin embargo, en el ideal, una nueva ley debiera salir en esta próxima legislatura, pero por el momento sí se necesitan algunas normas que reactiven el sector de forma eficiente y esto lógicamente se logra a través de normas claras, como decía Enzo, pero también normas que sean realizables, que ofrezcan verdaderos incentivos a las empresas extranjeras para tratar de recuperar esa confianza perdida a lo largo de los últimos años en el país. Un tema que me interesa destacar y que lo resalta también Iber Bomborris es que Bolivia debe dedicarse fundamentalmente a lo que sabe hacer, en este caso a la exploración y producción de hidrocarburos. Hemos sido hasta hace muy poco un país productor de gas, considerado uno de los más importantes en la región, y entonces me interesa que consultarles, por ejemplo, si en lo que queda del 2025 y lo que tenemos por venir en el 2026, si vamos a tener el suficiente gas, por ejemplo, para tener electricidad en Bolivia, es decir, si no vamos a confrontar apagones por falta de gas en el país, por ejemplo. Aló. Bien, tomo la pregunta y justamente creo que es importante hablar del tema porque sí es algo que venimos viendo mucho. Creo que hay que partir de que la curva de producción está en declinación y seguramente no vamos a sentir en este 2025 o 2026 ese efecto que tiene el dejar sin garantía de suministro al mercado, porque no va a ser así. Nosotros todavía tenemos una oferta mayor a lo que es el mercado interno, pero el problema es que esa oferta va siendo cada vez menor, porque todos nuestros campos están en declinación. Entonces,
justamente a un ritmo como el que tenemos de 10% de declinación año, que son entre 3 a 4 millones de metros cúbicos que perdemos por año, hacia 2028, 2029 podrían estar cruzándose la oferta y la demanda. Entonces, por eso mismo es que nosotros partimos el problema en dos etapas, como decía Iber. Creemos que en una primera etapa, en el corto plazo, tenemos que activar proyectos que están en campos en actual producción, principalmente en los megacampos, porque hay todavía actividad por hacer que hoy no es económica. Entonces, con ciertos incentivos podríamos activar proyectos de corto plazo. Y obviamente ya para el mediano o largo plazo necesitamos una nueva ley de hidrocarburos con mucha más certeza, con condiciones muy distintas a las que hoy tenemos, porque no nos olvidemos que el government take en Bolivia es más del 80%, cuando en países de la región es alrededor del 50%. Entonces estamos muy atrás en cuanto a lo que es la competencia por atracción de inversiones. Ingeniero Michel, en el corto plazo, ¿esto supondría activar los campos maduros en el país? En realidad, nosotros vemos que lo principal es seguir haciendo actividad en los campos que hoy están en producción. Todos los campos que tiene hoy Bolivia son campos maduros, ¿no? Entonces, porque todos están en declinación. Y hay que mirar las actividades que todavía se pueden hacer en principalmente Sábalo, Margarita, Incahuasi, en algunos campos de Chaco y de Andina, que también son operados por YPF Corporación, porque esos son los campos que, bueno, están al lado, cuentan con facilidades de producción, cuentan con sistemas de evacuación, con todo el sistema de transporte para poder llegar rápidamente a la comercialización. ¿Y cómo lo hacemos? O sea, esos son para nosotros campos maduros. Hay personas, he escuchado algunos análisis respecto a reactivar algunos pozos que están cerrados y poder revertir la curva de producción de petróleo. Creo que también eso es algo importante. Tenemos que asimilar que somos un país gasífero, ¿no? Principalmente nosotros nos dedicamos a producir gas. En menor medida tenemos algunos campos petrolíferos, seguramente hay un trabajo importante que hacer, hay una cuenca ahí, el Madre de Dios, que tiene bastante prospectividad, hay que estudiarla, pero también eso es algo de mediano a largo plazo. Y lo que tenemos que hacer a nivel de seguridad energética es viabilizar algunos proyectos que quedan en los campos grandes, en los megacampos. ¿Que por qué no se hacen? Porque hoy los megacampos aportan el 60 a 70% de su producción al mercado interno a un precio 6 veces menor que el mercado de exportación. Entonces, ya estamos poniendo en riesgo inclusive la continuidad de las operaciones porque hay algunas actividades que no pagan ni siquiera el costo operativo. Justamente como cada vez tenemos un mercado interno más grande, en proporción con el nivel de producción que tenemos, el mercado interno tiene un porcentaje cada vez más cercano al 100% hasta que se cruce la oferta y la demanda. Se dejan de hacer actividades que todavía técnicamente son posibles de realizar porque las condiciones económicas no están dadas. Eso es lo que ataca esta ley de incentivos, que principalmente otorga un incentivo de $2 a toda la producción que va destinada al mercado interno de estos nuevos proyectos. Con eso logramos que se activen, que se tome la decisión de inversión, que aportemos más gas, y no solamente ese gas va a ir al mercado interno, sino también va a tener remanentes para exportarse y eso genera dólares y genera actividad. O sea, es entrar a un círculo virtuoso que nos permite comprar tiempo y nos permite tener el espacio suficiente para explorar. Por un lado hay que atacar la oferta, eso es lo que estamos haciendo con esta ley, pero además de eso, esto hay que acompañarlo de un uso racional del gas natural en el mercado interno, porque al tener un precio tan bajo, definitivamente creo que no le hemos dado el mejor uso. También al subir el precio del mercado interno, de alguna manera estaríamos dándole una competencia más justa a las energías renovables y abriéndole paso a esto. No tenemos que atacar por ambos lados para poder ir haciendo que la brecha que tenemos sea cada vez menor y sostenible. Gracias, Iber. ¿Esto va a ser en el mediano o en el corto plazo, por favor? Lamentablemente, Vesna, la situación actual es crítica
y lamentablemente los ciclos productivos son largos y no solo es algo atributivo al sector oil and gas. Cualquiera de estos sectores necesita bastante tiempo para poder funcionar. Me refiero al sector minero, el sector del oil and gas, el sector eléctrico, todo lo que implica, sobre todo en el caso del oil and gas, la perforación. Tú sabes que la tasa de éxito de los pozos es de cada 10 que se perfora, 7 salen negativos. Esa es la tasa a nivel global aproximadamente. Evidentemente estamos hablando de que en Bolivia ya estamos demasiado tarde. No obstante, queriendo ver el vaso medio lleno, yo creo que con una política agresiva en materia de recuperar la confianza de los inversionistas, Vesna, yo creo que aquí un pilar fundamental del nuevo gobierno, indistintamente quien sea, es entender que solamente con una asamblea legislativa unificada y con proyectos de ley que tiendan a recuperar la confianza perdida y el tiempo desperdiciado, vamos a poder empezar a hacer la diferencia. Lo que decía Enzo tiene toda la razón. No solamente estamos hablando de una crisis en cuanto al gas, estamos hablando de una crisis inclusive eléctrica en el mediano plazo. Lamentablemente, las turbinas de ciclo combinado tienen como fuente principal el gas, funcionan a gas natural. Si no tenemos gas, no vamos a poder producir electricidad. Ya se habla del cruce de las curvas de oferta y demanda, es lo mismo con el GLP, el gas licuado de petróleo, el GNV, el gas natural vehicular, el gas domiciliario. Es decir, la gente, lamentablemente, el pueblo no se está dando cuenta que esta es una crisis profunda en la que nos podemos meter si es que no existe, de nuevo, no solo políticas de Estado acertadas, sino sobre todo voluntad política, porque en este barco estamos todos juntos. Bien, en el punto 1 ha quedado claro que Bolivia requiere con urgencia tener políticas serias de Estado, que no es lo mismo que tener políticas de gobierno. En el tema 2 está también clarísimo que el país requiere inversiones para activar el sector de los hidrocarburos en Bolivia, con la advertencia, sin embargo, de que este sector funciona en el largo plazo, es decir, que si se hacen inversiones hoy, los resultados se verán en el mejor de los casos en 5, 6, 7 años. El tema 3 es si esta política, si este incentivo a las inversiones podría complementarse también con el fortalecimiento de la integración regional. Esto significa fortalecer nuestras políticas de negocios con la Argentina, con los países que ya tenemos gasoductos, para ver si podemos ser, en ese caso, transportadores ahora de gas, pero que eso también signifique un rédito y un beneficio para el país. Estaríamos empezando ahora por turno con el ingeniero Michel y luego nos vamos con Iber, por favor. Gracias, Vesna. Sí, este es un tema bastante importante. Creo que quizá no estamos cayendo en cuenta del desafío que tenemos como país para poder seguir siendo parte de esta integración regional. Creo que todos tenemos claro que el ducto que tenemos que nos conecta entre Argentina, pasando por Bolivia con Brasil, es una ventaja competitiva definitivamente, pero como país no estamos sabiendo dar las señales claras. Bueno, yo acabo de llegar del Argentina Oil and Gas y básicamente la percepción que se tiene en Argentina es que Bolivia inminentemente va a ser un país que importe gas. Entonces, para ellos no queda claro si Bolivia es una buena posibilidad para poder firmar contratos de largo plazo con Brasil. ¿Por qué? Porque también va a haber una necesidad de Bolivia y podría correr el riesgo de no llegar el volumen comprometido y quedarse parte en Bolivia. Entonces, creo que a partir de eso nosotros tenemos que comenzar a entender lo que mencionaba hace un momento. Estamos compitiendo por inversiones con diferentes países de la región y también tenemos que mostrar que estas son sociedades de largo plazo, ¿no?, las que buscamos. Porque con Brasil, con Argentina, nosotros tenemos una historia bastante importante de varios años, ¿no? Ha habido una historia que hemos manejado, que hemos construido juntos. Somos un país que ha provisto estos mercados durante mucho tiempo y hoy, por todas las condiciones, nos ven como un país que está en declinación, que no tiene posibilidad de revertir esto, pero creo que está en nosotros explicar justamente que
el desafío principal que tenemos es, primero, evitar ese cruce de la oferta y la demanda, ¿no? Yo siempre digo, hay un titular que creo que lo tiene que tener en cuenta quien tome el gobierno, independientemente de quién sea. El próximo gobierno puede ser el primer gobierno en importar gas. Está en nosotros el poder darle una solución rápida a todo esto y es justamente a través de activar estos pequeños proyectos que eviten el cruce de la oferta y la demanda pronto. Y lo que decía Ibra hace un momento es importante. Estos no son proyectos de corto plazo. El hacer un proyecto de gas implica primero, obviamente, un cambio de ley, eso puede tomar un tiempo, licencias ambientales, perforar un pozo en el Subandino Sur no solamente es caro, alrededor de $100 millones un pozo, sino es lento, ¿no? Son 12 meses por lo menos lo que nos toma perforar un pozo. Interconectarlo también toma su tiempo, entonces estamos quizá tarde. Obviamente tenemos que tomar ese sentido de urgencia y tenemos que avanzar. Ahora, respecto a lo que es integración energética, definitivamente, con todas las señales claras, con una actividad intensiva en Bolivia en el upstream y cubriendo nuestro mercado interno de manera propia, somos la mejor alternativa. Definitivamente eso es así. Tenemos que resaltar la potencialidad que tiene Bolivia. Ahora, un tema que se habla en la región es la tarifa. Seguramente la tarifa, el siguiente gobierno va a tener que discutirla y activar proyectos en función a eso, porque con una tarifa extremadamente alta, seguramente va a haber proyectos que no se van a poder activar desde Vaca Muerta hasta Brasil, porque el precio va a ser muy cercano al LNG. Entonces, ese es el parámetro que también tenemos que considerar cuando pensamos en integración regional. Qué complicado, ¿verdad? Qué complicado el panorama que tenemos al frente. No sé si tienen alguna precisión más al respecto. Sí, querida Vesna, lamentablemente hay que decir las cosas como son. Yo creo que igual que cuando uno está frente a un adicto, el primer paso para la recuperación es el reconocimiento de la adicción. En este caso, nosotros tenemos que entender y reconocer que todo lo que se ha hecho en los últimos 20 años no ha estado bien. Y a las pruebas me remito mucho, y por si acaso yo lo digo totalmente de una forma despolitizada. No soy de ningún partido ni me interesa hacerlo. Yo me considero un técnico, somos asesores de empresas multinacionales, pero no por ello vamos a dejar de ser críticos, en sentido que lo que la nacionalización de hidrocarburos ha ganado tantos votos en base al decreto supremo 28701 de 1 de mayo del 2006, Héroes del Chaco, que se lo ha considerado para el partido de entonces gobierno una victoria, ha sido una de las peores cosas que hemos podido hacer, porque hoy la factura nos está pasando. Si ustedes se fijan, Vesna, y siempre lo digo en todas las charlas a las que me invitan, Bolivia se ha jactado de tumbar la piedra angular del derecho de inversiones, que es el convenio CIADI, del Centro Internacional de Arreglo de Diferencia en materia de inversiones. Y luego el gobierno del movimiento al surrealismo se ha encargado de desmantelar los 23 tratados bilaterales de inversión que bajo pretexto de soberanía hoy nos han dejado totalmente a merced de no tener inversiones, de ser un país para nada atractivo. Hoy nosotros, si queremos salir a traer dinero fresco, porque en Bolivia lamentablemente no lo hay, el gobierno se ha quedado sin liquidez, no existen empresarios que puedan afrontar un proyecto, me refiero a la parte privada de envergadura, empresarios locales. Entonces necesariamente tenemos únicas dos opciones: ir a organismos multilaterales de financiamiento o tratar de ser atractivos para nuevas inversiones, que en el mundo entero eso abunda. En todo lo que es el Medio Oriente, en todo lo que es Europa y Estados Unidos, hay muchas empresas interesadas, muchas empresas brasileras, pero si no logramos reconstruir el concepto de seguridad jurídica, volvernos a ser atractivos para las inversiones, vamos a estar en las situaciones que narraba Enzo. Y yo quiero mencionar algo más: los corredores bioceánicos, proyectos tremendamente importantes para el comercio internacional, que desgraciadamente vemos que están pasando por delante de nuestras narices, están subiendo al norte, están tratando de evitar a Bolivia, Vesna. Entonces, lamentablemente, esa es la prueba más clara que Bolivia ha dejado de ser atractiva para las inversiones. Hoy, la labor fundamental, principal del nuevo gobierno
para evitar que se crucen las curvas de oferta y demanda, para evitar apagones, para evitar situaciones críticas que van a poner en necesidad a los más necesitados, es reconstruir ese concepto de seguridad jurídica y cambiar leyes que sean atractivas. Con un government take, como bien mencionaba Enzo, cercano al 80%, jamás vamos a ser atractivos, por más lindos paisajes que tengamos, por más atractivos naturales que podamos tener. Al final del día, a las empresas lo que les interesa es una tasa de retorno y en el menor tiempo posible. Y hoy las condiciones no están dadas. Urgen nuevas leyes, urge reconstruir el concepto de seguridad jurídica, urge reconstruir el andamiaje normativo del derecho de inversiones y sobre todo generar esa confianza que hoy se ha perdido. Gracias, Iber. Ingeniero Michel, ¿alguna precisión al respecto? Y con esto ya estaríamos empezando a cerrar. Bien, no es un camino fácil, como lo venimos describiendo, la situación es bastante compleja y yo ahí sumaría lo que decía Iber. En realidad creo que el primer paso es hacer un diagnóstico bastante pormenorizado, bien consciente, y como país eso creo que ha estado faltando. Durante mucho tiempo hemos creído que la situación era otra. Entonces, alguna vez nos han dicho que los mensajes de este estilo son políticos, son temerarios. No es nada político ni temerario, es la realidad y sobre la base de la realidad creo que se puede construir. Lo que estamos proponiendo nosotros justamente es, con una ley de incentivos que ya está en el Congreso, que está en la Cámara de Diputados, hemos ganado algo de tiempo porque es muy difícil hacer aprobar leyes. Hago un paréntesis ahí y les puedo decir como comentario que aprobar los últimos contratos de servicios petroleros de la empresa Vintage ha tomado alrededor de 7 años. O sea, es inaudito pensar en que un país se tome 7 años para decidir en un Congreso si acepta o no acepta inversiones a través de nuevos contratos. Entonces, partiendo de eso, estamos haciendo mal las cosas, ¿no? Ahora, esta ley ya ha pasado al Pleno de los Diputados. Nosotros creemos que con esta ley, sea que se pueda aprobar en lo que queda de este gobierno o en inicios del siguiente gobierno, que es a lo que apuntamos, lo que habilita también es poder renegociar las condiciones de los contratos. Hay condiciones como plazo, términos económicos que hay que revisarlas, quitar costos recuperables, que es una burocracia sin sentido. Y con todo eso, en 6 meses podemos tener una adenda a los contratos, activar licencias ambientales y ya entre las licencias y todo aquello se nos ha ido el primer año. En el segundo año la idea es poder, que vendría a ser el 2027, la idea es poder activar estos proyectos, porque el potencial que tiene Bolivia de corto plazo básicamente es el norte de Sábalo. Hay proyectos para hacer en el norte de Sábalo, hay un proyecto exploratorio importante en Caipipendi, hay proyectos menores que se pueden hacer en Incahuasi y algunos campos de YPF de Chaco y de YPF Andina. Y no vamos a volver en el corto plazo a un nivel de 60 millones de metros cúbicos, como he visto algunas presentaciones, ¿no? Creo que tenemos que ser realistas, es paso a paso, es reconstruir la confianza del inversor. A mí no me gusta solamente hablar del inversor privado. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que en el caso, por ejemplo, de YPF es una empresa. Y al ser empresa, el concepto de empresa nos dice que tiene que regirse por parámetros económicos, por un parámetros de rentabilidad. Entonces, lo que aplica para el inversor privado aplica también para YPFB. Tenemos que dejar de hacer proyectos que sean antieconómicos. Entonces, eso es el corto plazo. El corto plazo, sin lugar a dudas, son los campos que están en producción con algunos proyectos que se pueden hacer. El mediano plazo, Bolivia tiene todavía un potencial. Ahí puedo acotar que el 2022 se hizo un estudio a través de Ryder Scott sobre el portafolio exploratorio que tiene Bolivia, y Bolivia aún tiene alrededor de 30 TCFs de recursos, que no son reservas. O sea, eso hay que ajustarlo al riesgo, es algo menos maduro que una reserva. Pero ¿qué nos dice eso? Que Bolivia tiene potencial en el subandino sur, Bolivia tiene potencial en el subandino norte, Bolivia tiene potencial en Madre de Dios, como se dice bastante, pero hay que ver los tiempos. Subandino sur, corto plazo, y todo lo demás es mediano o largo plazo, porque no tiene infraestructura, no tiene capacidad de procesamiento, hay que ir madurando esas cuencas, hay que darles condiciones. Entonces, para cerrar esto, ¿no? De cuánto tiempo,
En el corto plazo podemos rápidamente, antes del 2028, activar nuevos proyectos, activar nuevos volúmenes que eviten ese cruce de oferta y demanda. Y hoy mismo tenemos que dialogar como país sobre las condiciones que tiene que tener la ley de hidrocarburos. Mientras más rápido podamos sacar una nueva ley de hidrocarburos, más rápido vamos a poder activar las inversiones de exploración de frontera, que eso es lo que nos está faltando. Durante 20 años no hemos hecho inversiones de exploración de frontera masiva, a riesgo. ¿Por qué? Porque nadie en su sano juicio va a ir a invertir pensando en que el 50% de los ingresos se van a quedar en el Estado y además de eso hay que pagarle a YPFB por la participación en el contrato y el IUE y las patentes, pensando principalmente en que esa es una inversión en un lugar que no se conoce. Se ha hecho actividad durante este tiempo en campos que se habían descubierto anteriormente, pero la inversión exploratoria no solamente es compleja, como decía el Subandino Sur, es muy complejo, 6.000 metros de profundidad, pozos de $100 millones, súper inciertos y obviamente este tipo de empresas están acostumbradas a invertir a riesgo, porque como decía Iber, 7 de cada 10 pozos se estila que sean negativos, pero el premio también tiene que cubrir, ¿no? Tiene que cubrir la inversión que se haga y eso en Bolivia no pasa. Gracias, ingeniero Michel. Iber, contigo, por favor. Sí, Vesna querida, no, simplemente, felicitarte a vos por este tipo de espacios. ¿Por qué? Porque permiten explicaciones técnicas y eso es lo que necesita Bolivia. La sociedad boliviana necesita entender que no solo se trata de tener por tener, que es mucho mejor tener del 50% algo que del 80% nada. Me refiero al government take. La gente en Bolivia necesita entender que necesitamos un cambio de régimen, ser más atractivos, cambiar los números para que recién las empresas internacionales, nacionales, públicas, privadas, a través de alianzas público-privadas, vuelvan a Bolivia. Yo felicito a la Cámara de Hidrocarburos porque viene realizando una labor muy importante. La Cámara es una entidad totalmente despolitizada y 100% técnica, y eso es lo que se necesita hoy en día. Quien entre en el gobierno, sea el señor Paz Pereira o sea el señor Quiroga Ramírez, ambos necesitan apoyarse en verdaderos expertos y en gente técnica. Ya basta de improvisaciones. Y la industria del oil and gas es una industria eminentemente técnica. Ahí está la Cámara, ahí estamos nosotros, siempre tratando de ponerle el hombro, porque de nuevo, Bolivia es una y todos estamos dentro de ella. Gracias, querida Vesna. Bien, muchísimas gracias. Cerramos este espacio destacando que observamos dos buenas noticias. Una, la ley de incentivos que podría convertirse en el corto plazo en un estímulo y en un generador de certezas para el sector de los hidrocarburos. Dos, que Bolivia no ha dejado de ser interesante en materia de recursos de gas y que, por supuesto, esto exige insistir en la necesidad de tener una adecuada política de hidrocarburos en Bolivia para que el sector pueda apuntalar la economía nacional. Lo triste, lo puntual, es que lamentablemente ya estamos en una crisis de hidrocarburos que ha generado la actual crisis económica y que es urgente que tanto las autoridades que están saliendo como las autoridades que vayan a llegar y vayan a manejar este sector lo hagan de la manera más técnica y más inteligente posible. Agradecemos a nuestros invitados, agradecemos sus sugerencias, sus precisiones siempre tan importantes. Agradecemos a las personas que nos han acompañado hasta el final de este espacio y por supuesto que agradecemos a nuestros patrocinadores. Muchísimas gracias.